para debatir. Vamos a dejar ahora esta información. Nuestro compañero Marco Calderón está en Palacio de Gobierno y Salvador Sampen está en el Callao. Vamos a ir hasta el Callao. Salvador, adelante. Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hemos venido hasta el Gobierno Regional del Callao porque el ministro de Trabajo ha firmado un convenio en favor de la empleabilidad juvenil junto con el gobernador, y nosotros hemos aprovechado en conversar con el titular de Trabajo, el señor Daniel Maurate, sobre algunos temas referidos a su gestión, algunos cuestionamientos, como el informe que se ha difundido de la Contraloría respecto al presidente de Salud, quien no cumpliría con los requisitos para ocupar esos cargos, tantos problemas que genera de salud, Carla, en el último tiempo, incluso hace poco un presidente duró pocas horas. Conversamos con él también otros temas, como puede ser, por ejemplo, las AFP y el posible retiro ante los múltiples proyectos que se están presentando en el Congreso, y un tema que ha causado bastante controversia, que fue difundido por Cuarto Poder, Carla, que también aprovechamos en consultarle al ministro respecto a la comida que pedían, los chicharrones, el arroz chaufa, los postres, tenían una cocina en Palacio de Gobierno y gastos que eran subvencionados por la caja chica de Palacio de Gobierno. Dos ministros, que es el caso del ministro de Educación Morganquero y el ministro del Ambiente, Juan Castro, quienes indicaron versiones distintas. Por un lado, el ministro de Educación rechazó el reportaje de Cuarto Poder, mientras que el ministro del Ambiente dijo que ya no se dan esos gastos, ojo, desde febrero. Nosotros conversamos con el ministro de Trabajo al respecto y su respuesta no fue la más adecuada, pero vamos a escuchar la entrevista completa, Carla. Ministro, en otros temas, por favor, el señor Segundo Acho, presidente de Salud, Contraloría ha difundido un informe que menciona que no cumple los requisitos para estar en el puesto. ¿Qué tiene que decir al respecto? No tiene los años para poder ocupar el puesto. Gracias por la pregunta. Es un tema que se ha hablado en estos últimos días. Lo que te puedo decir es que la Contraloría nos ha enviado ya un documento señalando de que va a hacer una reevaluación porque el señor Acho es activo, decían que no estaba inhabilitado en el colegio de médicos, creo, y la verdad que al momento que postula él estaba habilitado, y a veces probablemente no paga un mes y a veces sale inhabilitado en el colegio, y eso no puede ser una causal para decir que no cumplía los requisitos. Con relación a las clínicas también se ha establecido ya en la fiscalización que están haciendo el Ministerio de Trabajo, que son certificados verídicos, de manera que la Contraloría nos ha enviado un documento donde nos ha dicho que deja sin efecto el plazo que nos estaba otorgando para implementar las recomendaciones, a fin de que ellos hagan una reevaluación. Probablemente en las próximas semanas, seguramente, estoy seguro que la Contraloría levantará las observaciones y todo quedará zanjado de esa manera. Pero no era solo lo del colegio médico, sino también su estancia en el Hospital Cayetano Heredia, que era solo de 3 años y se pedía 5. Todos los temas referidos a las clínicas y también su trabajo en la Cayetano Heredia ha quedado levantado. La Contraloría, por eso mismo, nos está enviando un documento dejando sin efecto el plazo que nos daba para tomar las medidas correctivas, y está pidiendo información complementaria a fin de pronunciarse. Nosotros confiamos de que su pronunciamiento va a ser levantando las observaciones, con lo cual el tema será zanjado. En otros temas está también, pasamos a otros temas, está la AFP. El ministro de Economía ya ha dicho que está en desacuerdo que el Congreso promueva y termine promulgando una ley para el retiro de las AFP. ¿Cuál es su posición, teniendo en cuenta también que ha salido un dato que ha aumentado el número de aportantes afiliados a las AFP, pero la mitad de ellos no aporta? Política pública sana de un país y de los estados, de los gobiernos, es básicamente la política previsional. Es decir, que todos los países, y Perú también, deben tener una política previsional. ¿Para qué? Para que las personas, todos sin excepción, que cuando lleguen a viejitos o a la tercera edad, tengan una pensión, para que no queden en el abandono. Y también, cuando tengan una enfermedad, tengan la posibilidad de concurrir a un centro y poder atender su salud. Y esa es la política. Y también, por supuesto, cuando se queden sin empleo, tener la posibilidad de tener un recurso para poder solventar las necesidades de su familia durante el tiempo que no tiene empleo. Entonces, para nosotros siempre es importante que tanto la protección social como la CTS y todo lo demás deben estar garantizados, de manera que cuando se establecen políticas
para poder consumirse las pensiones o gastarse la plata que les va a ayudar cuando se queden sin empleo, no es adecuado. En ese sentido, el ministro de Economía está pronunciándose y nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con el ministro de Economía. Ministro, pero este tema se ha tocado en las reuniones que están teniendo con las bancadas, de repente. Yo he acompañado solamente con una bancada, no estuve en las otras, pero probablemente es un tema que se está tocando. Pero yo estoy seguro que al final tiene que haber un acuerdo, porque creo que nadie puede estar en contra de que los peruanos cuando lleguen a su vejez tengan una pensión, y que nadie puede estar en desacuerdo con que los peruanos tengan una protección social en su salud, y que nadie puede estar de acuerdo que cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes que se queden sin empleo por un tiempo tengan la posibilidad de un recurso como la CTS para poder asumir ese periodo hasta que se reenganchen nuevamente laboralmente. Hay excepciones, por supuesto, y esas excepciones a veces se enmarcan en determinadas leyes, autógrafos que analizamos, y a veces las excepciones pueden salvarse siempre y cuando sean justificadas, pero como política general tenemos que tener una política intensa de protección social. Respecto a las reuniones con los congresistas, ¿les han mencionado más o menos cómo han sondeado el tema del voto de confianza? Por lo pronto ya hay dos bancadas que rechazan el gabinete, Perú Libre y la bancada socialista, pero el resto de bancadas... Nosotros tenemos plena confianza en que el Congreso de la República otorgará la confianza al gabinete, porque fíjense ustedes, hay que mirar cómo recibimos el país. El país se recibió una situación de mucha conflictividad, de fuga de capitales y de caída, de recesión, y hoy es un país en marcha. Es un país que ha crecido en exportación, es un país que ha crecido en importación de bienes de capital, es un país que ha crecido en empleo, en formalidad laboral, los ingresos han crecido, ¿no? La PEA también, la PEA ocupada ha crecido, el trabajo adecuado ha crecido, es decir, el desempleo está cayendo. Entonces, es un país en marcha. En consecuencia, no se puede detener ese proceso de crecimiento del Perú. Este año incluso va a ser mucho mejor porque ya está en marcha el megapuerto de Chancay, ya está en marcha la ciudad aeroportuaria. Eso va a incrementar PBI, eso va a significar mayor crecimiento de la producción y en consecuencia más empleo y en consecuencia menos pobreza. De manera que es un momento donde todos los peruanos tenemos que unirnos y por supuesto el Congreso de la República, yo estoy seguro que lo va a entender así y va a entregar y va a otorgar el voto de confianza. Una última consulta. Resulta interesante esta pregunta porque se la hicimos al ministro de Educación Morgan Quero y también al ministro de Ambiente y tuvieron respuestas distintas respecto al chicharrón, al arroz chaufa y al pollo a la brasa que compraban durante los consejos de ministros. ¿Usted qué puede decirnos al respecto? ¿Efectivamente compraban o no compraban esa comida? Yo lo que te puedo decir que el ministro de Estado está para mirar políticas públicas grandes y mirar básicamente cómo hacemos para que haya más empleo y menos pobreza. La verdad es que si hay, la verdad que prefiero no pronunciarme sobre esos temas. La verdad Ministro, que no. para finalizar a ambos, consultarle respecto a estas observaciones que vienen dando usuarios. Carla, que el ministro de Trabajo prefiera no pronunciarse sobre un tema que resulta controversial para la gente, teniendo en cuenta que muchas personas no pueden acceder a las 3 comidas del día, y cuando la Presidenta de la República menciona que con 10 soles se puede comer entrada, segundo, sopa y hasta postre, es un tanto lamentable teniendo en cuenta que es un ministro de Estado y tendría que dar las explicaciones del caso con el gasto que se realiza siendo dinero público, porque estamos hablando de que la investigación de Cuarto Poder señala que el chicharrón, el pollo a la brasa y toda la comida que se consumía en los consejos de ministros era con la caja chica de Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta, Carla, que Palacio de Gobierno tiene una cocina, tiene cocineros a disposición, tal como lo han mencionado los abogados expertos en el tema y personas que ya han trabajado antes en Palacio de Gobierno. Así que sería bueno que el Ejecutivo pueda dar una respuesta clara al respecto y no una respuesta distinta como le han venido dando los ministros cuando han sido consultados sobre el tema. Gastos que además llegaban hasta los 1000 soles en un día solamente en comida. Gracias a Salvador Sampen por esta información desde el Callao. Vamos a ir ahora a